Tantas emociones y tantos peligros que había pasado Demetrio desde aquel día que le salvó la vida a Kazumi, el anciano chamán que llegó a su casa herido de bala. Al salvarle la vida, le otorgó un poderoso collar, pero lamentablemente, a final de cuentas, el anciano murió a manos de Nahuel, el hijo del chamán traidor que quería apoderarse de su tribu. Además de las muertes que causó con los pistoleros que contrató para matar a Demetrio y al chamán, pero que gracias a la poderosa bestia que llevaba impregnada dentro del cuerpo transmitida por el dije, lograron derrotarlos. Esa había sido la última batalla en la que perdió la vida el jefe chamán de esa tribu, cediendo el mando y la mano de su nieta Luna Roja a Demetrio. 18 años habían pasado de la partida del anciano chamán, los mismos que tenía el hijo de Demetrio y Luna Roja, de nombre Dalton. Todo ese tiempo había sido de calma para los guerreros lobos de esa tribu. Sin embargo, nadie sabe lo que el destino lleva atrás consigo, y esa paz sería rota por un personaje extraño que todo este tiempo había permanecido oculto entre las sombras. Nadie sabía de su existencia, ni siquiera el viejo chamán, con todo el poder que tenía, pudo imaginarse que existiese en la tierra una criatura tan maligna y poderosa. Nahuel lo sabía, le había ofrecido oro para que le ayudara a matar a Demetrio, pero este no aceptó. El oro no le interesaba. Nahuel nunca le mencionó lo del poderoso collar, ni que podía convertirse en hombre lobo con él, porque también lo ignoraba. Él se dio cuenta, gracias a su prodigiosa mente y percepción, las que tenía súper desarrolladas. La misma percepción le había indicado el poder que tenía aquel collar, y también le indicó el sitio exacto donde se encontraba. Sabiendo de su poder, lo quería para incrementar más el suyo. Si ya era poderoso, con aquel dije o talismán se haría un ser híbrido con doble fusión. Mientras que en la aldea, Demetrio y Luna Roja le festejaban sus 18 años a su hijo Dalton. Los tambores resonaban con danzas y cantos de acuerdo a sus costumbres indias. Todos en la tribu estaban felices, puesto que desde que Demetrio tenía el mando, todo marchaba bien. No se imaginaban que la tranquilidad de esa comunidad iba a ser interrumpida por una nube gris muy pronto. Esa nube era aquel ser que hasta el momento ignoraban existiese, así como también ignoraban su gran poder y que se dirigía hacia su aldea. En ese momento, Demetrio levantó sus manos, indicando que guardaran silencio. En una de ellas sostenía su cetro, que lo acreditaba como el jefe, y en la otra traía el poderoso collar. Cuando guardaron silencio, dijo que era el momento y el lugar indicado para darle como regalo al cumplir la mayoría de edad el poder del dije a su hijo. Pero debía prometer que si el dije lo escogía dándole la bestia, tendría que aceptarlo con humildad y para bien de la tribu. Dalton aceptó las condiciones de su padre. Sería un digno sucesor del collar. Ahora solamente faltaba que el collar lo aceptara, y eso solo sería si él era el elegido. Se arrodilló ante su padre, recibiendo el dije en su cuello. Pasaron unos eternos segundos sin que sucediera nada. Pensando que no era el elegido, Demetrio quiso quitárselo. Pero de repente empezó a emitir su potente luz y Dalton comenzó a sentir su poder entre espasmos de dolor al iniciar la transformación. Primero eran gritos desgarradores, después pavorosos rugidos, hasta que terminó su transformación y lanzó un potente aullido. Todos los aldeanos miraban la fusión asombrados. El collar se había fusionado con Dalton, aceptándolo como su sucesor. Ya tenía su energía dentro del cuerpo. Satisfecho Demetrio de lo acontecido, dio por terminada la fiesta. Entonces un gruñido le anunció otra presencia. Era su lobo Rufus, que aún permanecía vivo. Ambos aún eran fuertes. A Demetrio, el poder del licántropo lo conservaba joven,
parecía que los años no habían pasado por él, y al lobo negro, la sangre que Demetrio le daba de él en ocasiones le provocaba no envejecer y que estuviera siempre fuerte. Mientras que Luna Roja a sus 35 años era una belleza de mujer quien vivía enamorada de su esposo como el primer día. Habían concebido otro hijo, el cual tenía 6 años, pero era mujercita, tan hermosa como su madre, a la cual cuidaban como su más preciado tesoro. Por otro lado, aquel ser se dirigía a la aldea en busca de tan preciado dije. No podía viajar de día, solo por las noches, puesto que el sol era como fuego para él. Por eso, tardaría más en llegar a la tribu india. No obstante, en cada ciudad, pueblo o comunidad por donde pasaba, dejaba muerte y desolación en sus víctimas, con una marca en el cuello de sus colmillos con los que les extraía su sangre. Era un ser hematófago y se alimentaba con ella, como lo hacen los vampiros. Además, se deslizaba volando. De día su apariencia lucía como el de un humano, pero por las noches se convertía en un ser horrendo, con alas, garras y enormes colmillos con los que destrozaba a sus víctimas, y ese poderoso ser iba a la tribu de Demetrio por el dije. Sería de él, así tuviese que arrasar con toda la aldea. Ya estaba cerca de llegar. Sería cuestión de volar un par de noches más entre la oscuridad para apoderarse de lo que buscaba. Ese día, el último de su jornada, antes de que amaneciera, llegó a un pueblo y se ocultó en un granero. Así permanecería hasta que llegara la noche para continuar su camino. Cuando llegó la noche despertó y vio la luz de la luna llena entrar por una ventanilla. Eso le despertó el apetito y se blanquearon sus filosos colmillos que brotaron al salir por encima de sus labios inferiores. Tenía sed de sangre, solo eso calmaría su hambre. A punto estaba de salir para buscarla, cuando en eso escuchó unas voces y que alguien movía la perilla de la puerta para entrar al granero. Entonces, desde la oscuridad vio entrar a una pareja buscando estar a solas. No querían testigos para lo que querían hacer, sin imaginar que en el mismo lugar que habían escogido para su romance estaba un maligno intruso. Empezaron a desnudarse, pero aquel ser tenía hambre y sin darles tiempo de nada, de un salto llegó hasta ellos. Sin pedirlo, la cena había llegado por sí sola hasta él. Aquel ente al muchacho de un zarpazo le quitó la vida, a la chica la dejó vivir. Quería causarle terror. Así le daría más placer beber su sangre. La muchacha, al ver lo que estaba parado frente a ella, solo alcanzó a gritar aterrada. El vampiro, una vez saciado su apetito, se fue volando, dejando los dos cuerpos sin gota de sangre. Su cuerpo estaba fortalecido. La sangre de esa pareja le había dado vigor y volaría toda la noche hasta encontrar un refugio antes del amanecer. Después de deslizarse por varias horas entre la oscuridad, divisó una cueva entre los árboles y bajó dirigiéndose hacia ella. Sería su guarida perfecta hasta que llegara el momento de atacar, y lo haría lo más pronto posible. Asumía que Demetrio ni nadie de esa tribu tenían su poder, ni eran dignos oponentes para él. Eso pensaba, pero estaba equivocado, porque Demetrio era tan poderoso igual y hasta más que cualquier otro. Se hizo noche y unos ojos rojos brillaron al emerger de la oscura cueva. Iba directo a la tribu, decidido para obtener el collar. Rufus, que en esa ocasión andaba rondando por los alrededores, detectó su presencia. Al sentir que era maligna, se abalanzó hacia ella, lanzando un aullido, anunciando que había un intruso. Demetrio, con su fino oído, lo escuchó y supo que algo andaba mal por la forma del aullido. Transformándose en Lycan, velozmente se fue hacia donde provenía el aullido de Rufus, mientras que éste se debatía en una fiera lucha con el hematófago, quien era más poderoso que el negro lobo.
y aunque se defendía fieramente cayó entre las garras del vampiro. Cuando Demetrio llegó, su fiel amigo estaba inerte en las garras de aquel maligno ser, suspendido en el aire sin tocar el suelo. Demetrio, a pesar de ser hombre lobo, no daba crédito a lo que veía. Nunca imaginó existiera un ser así. Acostumbrado al peligro, se lanzó hacia él, dispuesto a dar su vida por la de su amigo Rufus, quien al verlo, lanzó al lobo a un lado con mucha fuerza para recibir a su oponente. Los dos eran muy poderosos y con garras y fauces trataban de acabarse uno al otro. Los rugidos se mezclaban con sus zarpazos y mordidas. Hasta la aldea se escuchaban, y en el tipí, Dalton y su madre Luna Roja escuchaban la batalla y al no ver a Demetrio pensaron que era él. Además, el dije brilló, anunciando que estaba en peligro su padre. Por inercia se transformó y rápido fue en su búsqueda. Iba corriendo jadeante. Tarde se le hacía por llegar en la ayuda de su padre. Pensaba que eran animales grandes en manadas quienes lo atacaban, como hienas, leones u osos. Luego que llegó, igual que Demetrio, quedó impresionado cuando miró con quién luchaba su padre. También vio que lo tenía a su merced, listo para matarlo. Entonces, cuando aquel ente vio brillar el dije que colgaba en el pecho de Dalton, transformado en lobo, se detuvo y le dijo: «Entrégame el collar si no quieres ver muerto a este perro. Después me iré sin hacerles daño». Sin haber otra alternativa, Dalton se quitó el collar y se lo dio. Sabía que mentía con dejarlos vivos, pero debía arriesgarse. La vida de su padre estaba en juego, pensando en alguna oportunidad para atacarlo. Al recibir el dije, con una maligna sonrisa en su rostro se lo puso, y este empezó a brillar con más intensidad. El vampiro se levantó, dispuesto a recibir todo el poder para fusionarse en una mezcla híbrida entre vampiro y hombre lobo. Luego los mataría a todos. Nunca imaginó que sería todo lo contrario a lo que él quería. Aquel dije había escogido a su dueño, y ese era Dalton. Por lo tanto, absorbió todo el poder del vampiro, transmitiéndoselo al lobo por ser su sucesor. Este, al sentir tal poder, se sintió otro. Lanzó un rugido y de un enorme salto cayó sobre aquel ser. Parecía que le habían salido alas. Su fuerza, vista, agilidad, colmillos y garras eran otros, mucho más desarrollados. Al caer sobre él, rodaron entre la tierra y los arbustos, propinándose mordidas y zarpazos. Pero increíblemente, las de Dalton se curaban casi al instante y no perdía su fuerza. Hasta que un zarpazo le arrancó el corazón al hematófago, quitándole la vida. Demetrio, aún herido, veía asombrado de lo poderoso que era su hijo. No sabía qué tanto podría ser la fusión con la del vampiro, pero sin duda que su transformación podría ser diferente. Después de levantar a su padre, fueron por Rufus, que también estaba herido pero vivo. Luego enterraron al demonio aquel. No querían que su sangre fuera a contagiar a otros animales. Después se fueron a su tribu. Luna Roja los estaba esperando preocupada.